Muy buenas emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las últimas medidas aprobadas para apoyar a las pymes y a los autónomos en esta alarma sanitaria. Y es que, amigos, ya sabéis que se han ido tomando diferentes medidas para ayudar al tejido empresarial durante esta alarma sanitaria. Bueno, las conocemos ya. Estamos hablando, por ejemplo, del cese de actividad para los autónomos, que bueno, pues ha hecho que los autónomos que vieran aprobado este cese de actividad no tuvieran que pagar la cuota a la Seguridad Social, o que la tuvieran que pagar y después se les ha devuelto o se les va a devolver. Y son las mutuas las que pagan esa cotización, con lo que estamos cotizando, igual que si la estuviéramos pagando nosotros, y además pues una prestación, una ayuda, bueno, pues para cubrir estos momentos de inactividad de todo el sector empresarial. Aquí os dejo un vídeo en el que hablamos de esas medidas, de ese cese de actividad, y bueno, pues también podéis bucear por nuestra lista de reproducciones sobre las medidas de este COVID y de esta alarma sanitaria. Aquí os dejo el enlace donde podréis encontrar pues todos los problemas que ha habido para que ese cese de actividad funcionara de manera correcta, los pagos que no se han producido, los retrasos que ha habido en todo esto, bueno, pues todos los problemas que hemos tenido con esta medida, pero que bueno, al final es una medida que han podido adoptar más de 1 millón de autónomos y que bueno, pues en parte ha podido resolver el problema de alguno de ellos. También tenemos la famosa medida de los ERTEs, esos ERTEs especiales por coronavirus, que bueno, pues ahora mismo cuentan, según los datos oficiales, con más de 3 millones de trabajadores en esta situación. Esto ha permitido a las empresas no tener que despedir, no tener que cerrar y bueno, pues mantener a estos trabajadores, digamos así, en stand-by mientras se soluciona el problema sanitario y se puede volver a la actividad normal o a la generación de riqueza normal. Aquí os dejo un vídeo en el que podéis ver todo esto de los ERTEs y bueno, pues cómo la medida se ha ido rectificando en diferentes ocasiones. Es verdad que los ERTEs todavía hay muchos trabajadores que no los han cobrado. Según la Administración, 300.000, según otras fuentes, 1 millón, que sería 1/3 de esos trabajadores que están en esta situación. Pues es verdad. Aquí os voy a dejar la lista de reproducciones sobre estas medidas para que podáis bucear y encontrar pues todos esos diferentes reales decretos que han ido saliendo y bueno, pues que han ido complicando esta situación, pero que bueno, la medida en el fondo pues ha sido interesante de cara a mantener ese empleo vivo por un tiempo para ver si somos capaces de resolver el problema. Es cierto que después han venido anuncios como el de la reforma laboral, que se ha cargado todo ese trabajo que se había realizado, anuncios que seguramente no lleguen a realizarse, pero que solo con el anuncio pues han generado incertidumbre, miedo y bueno, pues algunos de esos trabajadores que estaban en ERTE pues ya han sido readmitidos y en muchos casos también han sido ya despedidos. Con lo que, bueno, se han hecho cosas bien, como los ERTEs, y otras regular. Y luego, bueno, lo que se supone que son las medidas de financiación, esos ICOs, que realmente para las pymes y los autónomos no han conseguido dotarlos de liquidez, no ha funcionado la medida, ha debido funcionar para otras empresas, grandes empresas, pero lo que es para la pyme y para el autónomo, pues realmente no ha sido una medida exitosa. Aparte de eso, pues ayudas para el alquiler. Aquí os dejo un vídeo con todo el tema de las ayudas al alquiler. Bueno, no se ha resuelto el problema, ideas, pequeñas soluciones para no perjudicar ni al que arrienda ni al arrendador, pero realmente no se ha conseguido que eso sea útil. Bueno, pues ahora se han aprobado nuevas medidas mucho más pequeñitas, pero que bueno, pueden tener cierto efecto en la economía y bueno, pues sobre todo si tú estás en alguno de los casos que cubren estas medidas. Vamos a repasarlas. Una de las medidas que se anunció al principio era esa moratoria moratoria en el pago de los impuestos, que bueno, pues en principio iba a ser de 6 meses, no iba a tener coste, después se modificó y de esos 6 meses pasó a no tener coste los 3 primeros, pero los 3 segundos sí. Bueno, pues ahora se produce una nueva modificación y lo que hace es que sin intereses pues sean no solo 3 meses, sino 4. Y bueno, pues a partir del 4º hasta el 6º sí que tendríamos que pagar ciertos intereses. Bueno, pues esto se acaba de aprobar en el último Real Decreto y ya lo tenemos disponible. En lugar de 3 meses sin intereses a la hora de aplazar nuestros impuestos,
serán 4. Impuesto de sociedades, y es que pues, para todas las empresas que no hayan podido formular sus cuentas antes de ese 25 de julio, pues bueno, lo que se ha aprobado con diferentes modificaciones es que se pueda presentar el impuesto de sociedades con las cuentas que se tengan en ese momento y luego pues, se permitan los mecanismos necesarios para poder presentar un impuesto de sociedades complementario sin ningún coste, sin ninguna penalización y así bueno, pues intentar flexibilizar un poco este requisito o esta obligación que tienen las sociedades limitadas, las sociedades anónimas, que bueno, pues con estos meses de falta de actividad y de parón económico y de confinamiento, pues se ha visto muy complicado que las empresas pudieran cumplir con esa obligación de tener las cuentas y los libros formulados, aprobados y, bueno, pues como paso previo a la presentación de ese impuesto de sociedades. Así que, bueno, pues una facilidad en el proceso de presentación del impuesto de sociedades. Lista de deudores a Hacienda, a la agencia tributaria. Bueno, pues como sabéis, se publica una lista de deudores de personas que deben más de 1 millón de euros. Estaban pensando en rebajarlo a los 600.000 euros. Bueno, es una medida que lo que busca es presionar al que tiene deudas elevadas con la agencia tributaria pues para que las liquide y bueno, pues lo que han dicho es que en lugar de presentarla ahora, pues que se van a esperar a septiembre para, por otro lado, poder dar curso a todos esos recursos y a todas esas, todos esos procesos que también han quedado suspendidos porque recordemos que la principal paralizada en todo esto ha sido la administración pública. A día de hoy todavía la seguridad social en la mayoría de los territorios no está permitiendo al ciudadano que acuda físicamente a las oficinas. La agencia tributaria sigue funcionando de aquella manera, con lo que, bueno, principal parón para las administraciones públicas, con lo que, bueno, pues es lógico que todas esas medidas que pueda tomar, en este caso, la agencia tributaria, como es la publicación de esa lista, pues se retrasen al menos hasta que se hayan podido dar curso a todas las alegaciones, a todos los recursos y, bueno, pues más o menos se puedan poner al día. Y por último, ayudas al sector cultural. Y es que, bueno, pues uno de los grandes damnificados con toda esta alarma sanitaria pues han sido el sector cultural. Y, bueno, pues lo que ha hecho el Gobierno es dotar de 1.900.000 euros para ayudas al sector cultural, siempre y cuando pues, sean acciones que vayan hacia la digitalización del servicio y, bueno, pues que nos ayude a ir transformando ese sector tradicional de la cultura hacia otros sistemas que puedan ser compatibles, bueno, pues con esta nueva realidad que vamos a vivir al menos durante los próximos meses o años. Y como veis, no mucho más. Se nos termina el estado de alarma a final de... Bueno, se termina el 20 y tantos de junio, las prestaciones acaban a final de junio. ¿Y después qué? Pues después, por ahora, el abismo. No hay absolutamente nada preparado para después de ese fin de la alarma sanitaria. Como hemos dicho en este canal muchísimas veces, ahora viene una de las peores crisis económicas, viene la alarma económica y deberíamos estar preparando medidas una detrás de otra para ayudar al tejido empresarial, primero a no desaparecer, después a poder ganar velocidad y bueno, pues empezar a conseguir volver a generar riqueza. Con la generación de riqueza llegará la generación de puestos de trabajo y, bueno, pues con todo eso, pues aumentar los ingresos de las administraciones públicas y, bueno, pues que todo vuelva otra vez a funcionar. Pero esos son los pasos. Primero hay que poner esas medidas para que todo esto se pueda recuperar, porque tal y como estamos viendo la situación, no hay medidas, con lo que nos va a costar mucho salir de este problema. Y luego nos preguntaremos por qué el resto de países pues van a conseguir salir del problema económico antes que nosotros. Bueno, pues una de las razones va a ser esta, y es que no estamos dedicando ni tiempo ni recursos a encontrar esas medidas que nos permitan salir de la alarma económica lo antes posible. Ya deberían estar esa batería de medidas encima de la mesa, ya se deberían estar discutiendo y, por supuesto, deberían estar aprobadas antes de que terminen las ayudas por la alarma sanitaria. Luego, cuando no estén aprobadas y tengamos graves problemas, pues no digamos que es que no sabíamos que íbamos a tener esta alarma económica ni que iba a ser tan grave como va a ser.
que ya lo sabemos a día de hoy y bueno, lo sabemos hace muchos meses. Así que nada, amigos, os pido que os suscribáis a este canal para que tengáis toda la información sobre las medidas económicas que se están tomando, sobre el emprendimiento, sobre autónomos, sobre pymes, pero también, bueno, pues si queréis seguir avanzando ahora mismo en todas esas medidas que ya se han tomado en el coronavirus, en esta crisis, en esta alarma sanitaria, aquí tenéis nuestra lista de reproducciones que, bueno, pues podéis bucear en ella y encontrar muchísima información. Adiós, adiós.